Buenos días, saludos a todos, hermanos. Feliz sábado, como siempre iniciamos estos servicios con un saludo y deseando un feliz sábado para todos en este séptimo día. Son tiempos difíciles, tiempos muy complicados. Cada día que pasa vemos cosas sorprendentes en el tema de lo malo, no de lo bueno, cosas que no agradan a Dios, y pues siempre es bueno hablar de cosas buenas, y hoy quiero compartir con ustedes un tema que estoy meditando en la semana. Se habla de mucha confusión en esta tierra, en este mundo hay mucha confusión, y uno de los temas confusos es cuando las personas mueren, ¿hacia dónde van? La gran mayoría, como lo decía el señor Armstrong y explicaba en muchos de sus folletos, creen que van al cielo al morir. De hecho, los católicos al morir creen que tienen el pase hacia el paraíso, hacia el cielo, y si se portaron mal van al infierno. Los musulmanes creo que también creen en algo parecido, que es el paraíso, y así todas las culturas y todas las religiones tienen en común de que creen que la promesa de parte de quien ellos creen es el cielo, pero es la verdad. Realmente eso es lo que dicen las escrituras. Nosotros fuimos llamados por parte de Dios con un propósito. El ser humano fue creado con un propósito. Hay un libro muy importante que muchos hemos leído una o dos veces, El misterio de los siglos, y uno de sus capítulos es El misterio del hombre, y ahí explica cuál es el propósito del hombre, por qué fue creado. Pero como les decía yo, hoy hay mucha confusión. Hoy la gente realmente está muy confundida, ya no cree la verdad, cree la mentira. Y es preciso que repasemos las verdades que hemos aprendido en la Iglesia de Dios. Y como se mencionó, mi sermoncillo no tenía un título, pero sí quiero hablar sobre la herencia que vamos a tener. Les hago la pregunta a todos. ¿Saben cuál es nuestra herencia? ¿Tienen eso en mente? ¿Sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a heredar? Es importante porque debemos tener un propósito. Tenemos que tener una meta, y una meta tiene que ver con esa herencia. Para ello les voy a pedir por favor que vayamos a Salmos. Este salmo yo siempre lo leo, me gusta este Salmo 37, capítulo 37. En esta versión Reina Valera 2015, el párrafo lleva por título Dos conductas, dos destinos. Dice Salmo de David, y dice el versículo 1, algo que debemos de tener muy en cuenta: dice, no te impacientes a causa de los malhechores. Hoy en día vemos que hay mucha delincuencia, hay mucha gente que prospera haciendo cosas malas. Pero aquí está una recomendación para que no caigamos en esa trampa. Dice David, no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y es cierto, hoy mucha gente tiene envidia de la gente que prospera haciendo cosas malas. Y son fomentados a los jóvenes a meterse en esos malos caminos, en el camino del obtener, en el camino fácil, no en el camino de empezar de cero, de ir avanzando poco a poco, como Dios lo ha hecho. A Dios no le costaba crear seres perfectos, pero nos creó a nosotros humanos, y lleva un proceso, lleva un plan, y va paso a paso. El plan de Dios va paso a paso. Es un ejemplo en el cual nosotros tenemos que tener nuestras vidas también así. Y aquí dice David en el versículo 2, porque como la hierba, pronto se secarán esos malhechores, y se marchitan como el pasto verde. Versículo 3, una recomendación de parte de David: confía en el Eterno y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Versículo 7.
Calla delante del Eterno y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en sus caminos, por el hombre que hace maldades. Y eso es muy común hoy en día. Deja la ira, versículo 8, y abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones por hacer lo malo. Muy difícil hoy, como vuelvo a repetir, muy difícil. Pero tenemos que hacerlo. Y aquí un versículo que quiero enfatizar, sobre eso vino el sermoncillo, dice, porque los malhechores serán destruidos. Pero aquí que dice en el final del versículo, pero los que esperan en el Eterno, ¿qué dice? Heredarán la tierra. Algo que el mundo no cree. El mundo cree que va a ir al cielo y cree que cuando, si uno califica o hace las cosas bien, vamos a ir a un, no sé, a un limbo, no sé, al más allá. Y no es así. La promesa de Dios es la tierra para los que lo obedecen. Lo reitera aquí David en el versículo 22 del mismo capítulo. Dice, porque en el Eterno son afirmados los pasos del hombre. Y él se complace, perdón, ese es el versículo 23, versículo 22. Los que él bendiga heredarán la tierra, los que bendiga el Eterno, y los que maldiga serán eliminados. Ahora brinquemos al versículo 28 y 29, porque el Eterno ama la rectitud y no desampara a sus fieles, algo que Dios ha prometido. Para siempre serán guardados para la descendencia, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos, vuelve a repetir, heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, para siempre. Algo que Jesús lo volvió a reiterar cuando él estuvo aquí en la tierra, en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Vayamos a Mateo 5. Esto fue palabras de David. Estando Mateo 5, versículo 1, llamado el Sermón del Monte, dice, cuando vio la multitud, subió al monte. Al sentarse él, se le acercaron sus discípulos y abrieron su boca y les enseñaba diciendo, él abriendo su boca, perdón, y dice las bienaventuranzas, así comienza en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí hay un poco de confusión porque muchos creen que esto tiene que ver con ir al cielo, pero no dice eso. Dice que los que son pobres en espíritu, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué dice el versículo 4? Aclarando lo que dice el versículo 3, perdón, versículo 5. Pasamos al versículo 5, bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Nuevamente lo que dijo el salmista. Entonces, nuestra herencia no es el cielo, nuestra herencia es la tierra. Eso lo vemos y lo hacemos en la oración, lo leemos en la oración que Jesús nos dio de muestra, hablando de esa herencia, de ese reino, en Mateo, siguiente capítulo, Mateo 6, versículos 9 y 10, y dando instrucción de cómo debemos orar, dice el versículo 9, pues ustedes deben de orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, y eso sí es una verdad, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice el versículo 10? Venga hacia acá, hacia la tierra, venga hacia acá, dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, siempre oramos que su reino venga hacia la tierra. Nosotros no vamos a ir al cielo. Esa es una mentira que debemos descartar de nuestras mentes. Nuestra herencia es aquí, en la tierra. Va a ser aquí, y eso es lo que vamos a ver aquí en algunas citas, durante el milenio y después del milenio. ¿Dónde estará ese reino? Según lo que leímos en Mateo 6. ¿Dónde estará ese reino? Vamos a Apocalipsis, por favor. Hablando de ese reino, ¿dónde va a estar? Apocalipsis 5. Iniciando en el versículo 9.
hablando de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, dice el versículo 9, ellos entonaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, hablando del tiempo del fin, habla de los 7 sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre y has redimido para Dios muchas naciones, gente de toda raza, de toda lengua y de toda nación. Versículo 10, tú los has constituido en un reino y sacerdotes para Dios, para nuestro Dios, y reinarán, ¿dónde dice? Sobre la tierra. No van a reinar en el cielo. Reinaremos si es que calificamos sobre esta tierra. Otra referencia sobre este reino está en Mateo 25. Mateo 25, versículo 31 al 34. Hablando de este suceso, cuando regrese Jesús, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, su segunda venida, y con él todos los ángeles, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, viene a hacer juicio. Cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y él pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces el rey, o sea Jesucristo, dirá a los de su derecha, a las ovejas, vengan benditos de mi Padre. ¿Y qué dice? Hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Tenemos una herencia, y la herencia es estar en el reino de Dios aquí en la tierra, algo que Dios ha prometido. Hoy en las iglesias cristianas tradicionales no enseñan esto, no les conviene. Ahora, ¿desde dónde se gobernará la tierra? No se gobernará de Marte, de la Luna, no sé, de algún planeta, de alguna estrella lejana, dice. No, vamos a ver desde dónde se gobernará esta tierra, ¿no? ¿Dónde estará ese reino? En Zacarías 14, por favor, vayamos a Zacarías, el Antiguo Testamento. Y leeremos el versículo 16 de Zacarías 14. Dice, todos los que queden de los pueblos que hayan subido contra Jerusalén, esto es en la guerra que va a haber, subirán de año en año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Dónde va a estar el Rey? En Jerusalén. Desde ahí va a ser el gobierno mundial, desde Jerusalén. Ahora, entonces, si nosotros sabemos que no vamos a ir al cielo, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Hay una recomendación por parte de Jesús en Mateo 6, 33. Vayamos a Mateo 6, por favor. Dice Jesús, por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos. Hablando de los afanes, de buscar las cosas fáciles, o con qué nos cubriremos. Porque las naciones, el mundo entero, busca todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes, que está en los cielos, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, debemos de buscar el reino, debemos de buscar esta herencia, debemos de hacer lo que nos corresponde para poder heredar esta promesa de la tierra y del reino de Dios. Regresemos a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis 24. Apocalipsis 20.
Ya en la segunda venida de Jesús, dice capítulo 20 y versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron la marca de sus frentes, ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir, o sea, hablando de la primera resurrección, de las primicias. Dice, y reinaron con Jesús, el Cristo, por 1000 años. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto, en la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Aquí habla del milenio, pero esto va más allá. No nada más es durante el milenio nuestra herencia. Jesús gobernará toda la tierra, y eso lo podemos ver si quieren nada más por la referencia en Zacarías 8. Zacarías 8, versículo 3 al 5. Dice así. Ha dicho el Eterno, yo he vuelto a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada ciudad de verdad y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, aún han de sentarse los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por el gran número de sus días. Y las calles de la ciudad estarán repletas de niños y de niñas jugando en ellas. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Entonces, Dios, o Jesucristo más bien, gobernará desde Jerusalén. Volvamos ahora que brinquemos al capítulo, nuevamente el capítulo 14, que ya habíamos estado, en Zacarías 14, pero ahora vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice, acontecerá que en aquel día que de Jerusalén saldrán aguas vivas, y la mitad de ellas irá hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. Entonces el Eterno será rey sobre toda la tierra. Jesús será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será único y único será su nombre. Una promesa que debemos de creer, algo en el cual debemos de trabajar. Cuando Él venga, esa Jerusalén, nomás como dato, va a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar Jerusalén, según lo que dice en Ezequiel 48:35. Si quieren ir a Ezequiel 48:35 nomás para que vean cómo se va a llamar esa ciudad. Dice aquí Ezequiel, hablando del tiempo futuro, hablando aquí del templo, dice, el perímetro será de 9,000 metros, y desde aquel día el nombre de la ciudad, dice aquí esta Reina Valera de actualidad, el Señor está allí, que en hebreo, si quieren anotar, se llama Yahvé Shammah. Así se llamará aquí la ciudad de Jerusalén, Yahvé Shammah. El Señor está aquí. Y ahí va a permanecer para siempre hasta que venga Dios. Como saben, Jesús va a quitar todos los gobiernos malos, implementará un gobierno mundial perfecto. Y se consumará todo el plan de Dios. Y es cuando Dios viene a la tierra. Eso lo podemos leer en 1 Corintios 15. Por favor, en 1 Corintios 15, hablando de la primera resurrección, o de las resurrecciones, iniciando en el versículo 24. Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, dice Pablo, como primicias de los que durmieron, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo también todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, después el fin, cuando Jesús, y esto después del milenio, cuando Jesús
entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya anulado todo principado, Jesucristo, cuando Jesús haya anulado toda autoridad y haya anulado todo poder, porque es necesario que Él reine hasta que poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido será la muerte. Cuando Jesús venga, cuando venga Dios Padre, como dice aquí en 1 Corintios, ya no habrá muerte, ya todos tendrán vida eterna. Esto lo podemos constatar en Apocalipsis 21, en el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21, iniciando en el versículo 1, que nuestra promesa se extiende más allá del milenio. Esta promesa de heredar la tierra y de reinar con Jesús, con Dios, va más allá del milenio. Dice el capítulo 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva. Porque el primer cielo, el que conocemos, el que vemos todos los días, y la primera tierra ya pasaron. Esta tierra en la cual estamos parados ya no va a estar en este momento. Y el mar ya no existe más, no habrá mar. Versículo 2, y yo vi la santa ciudad, o sea, la nueva Jerusalén, con su nuevo nombre, que desciende del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Versículo 3, oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres. En este momento viene Dios. En este momento es cuando Dios desciende a la tierra, pero ya una tierra nueva. Y Él, o sea Dios, habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, por lo que leímos en 1 Corintios, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Todo va a ser nuevo. Es como cuando se compra una casa, un auto, una ropa nueva, o algo que queremos, todo es nuevo, es de paquete. Y dijo, escribe, porque estas cosas son fieles, estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo también, está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida, o sea, la vida eterna. Versículo 7, el que venza y persevera hasta el fin, heredará, esa es la herencia, heredará todas estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué grandes palabras, qué grandes promesas en las cuales debemos de respaldarnos. Y esto no es nomás en el Apocalipsis. Para terminar, vayamos a Isaías 65. Isaías 65, versículo 17 al 25. Muchas veces esta escritura se ha leído que es en el milenio, pero no es en el milenio. Como vamos a ver, esto ya es después del milenio. Dice el versículo 17 de Isaías 65. Porque aquí, vuelve hablando aquí Jesús o Jehová, porque aquí yo creo los cielos y la tierra nueva. No habrá más memorias de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Versículo 18, más bien, alegres y gócense para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo he creado a Jerusalén para alegría y a su pueblo para gozo. Yo me gozaré por Jerusalén y me regocijaré por mi pueblo. Nunca más se oirá en ella la voz del llanto ni la voz del clamor. No habrá allí más bebés que vivan pocos días. No va a haber ya muerte, ya no va a haber abortos. Ni viejos que no completen sus días, porque el más joven morirá de 100 años y el que no llegue a 100 años será considerado maldito. Versículo 22, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como la edad de los árboles será la edad de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán plenamente de las obras de sus manos. No se esforzarán en vano, ni darán
a luz para el terror, porque serán linaje bendito del Eterno. De igual manera, sus descendientes. Y sucederá que antes que llamen, yo responderé, y mientras estás hablando, yo los escucharé. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará del polvo. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Eterno. Palabras que quería yo compartir con ustedes, en el cual no debemos olvidar hacia dónde vamos y qué es lo que Dios ha prometido, cuál es nuestra herencia. Y esa herencia no la debemos descuidar, no debemos de perder esa oportunidad de pertenecer al reino de Dios.